Eran docentes los que intentaban cortar esta mañana la ruta 22 en Neuquén como parte del largo conflicto que mantienen con el gobierno provincial. Hubo una cacería de la policía hacia los trabajadores, realmente repudiable el hecho de la política de Jorge Marzovic. Adelante, mirá. Bueno, el documental es una coproducción de Canal Encuentro con el Centro Cultural Floreal Gorini y que tuvo, digamos, el auspicio la CETERA, AMP de La Rioja y SUTEBA, ¿no? Y esta idea en realidad surge de parte de mi persona, de la familia, de una necesidad de recuperar, digamos, la identidad de Carlos, lo más cercana posible del relato, no solamente de mío como compañera de vida de Carlos, mamá de Camila y Arianda Fuentealba, de nuestras hijas, sino de recuperar también toda la lucha por justicia y propiamente dicho el hecho que ocasionó, digamos, el contexto también político que ocasionó el asesinato de Carlos, ¿no? El 4 de abril del 2007. En eso fue como una iniciativa de una necesidad. Y acá aparece, digamos, todo el tema de la cercanía a la persona de Carlos en el relato de sus amigos, de su hermano, de las alumnas, que obviamente en un formato que fue para canal televisivo, digamos, para Canal Encuentro, era difícil hacer una síntesis de muchas horas de filmación y de muchos testimonios. Fue muy difícil seleccionar, hubo como una propuesta de muchas personas y bueno, esto es como un comienzo, ¿no? de un relato sobre la infancia, la vida de Carlos y su corto periodo por la educación y todo el bagaje, digamos, pedagógico, el legado pedagógico que deja Carlos en la escuela, ¿no? Con sus alumnos. Porque Carlos hizo la carrera ya, como decimos habitualmente, de grande, ¿no? Sí, de grande, justamente porque, bueno, Carlos, siempre tuvimos estas cuestiones, digamos, económicas que no nos posibilitaba, digamos, hacer tener el tiempo necesario ni el poder económico para poder estudiar. Entonces, bueno, pero hubo como un momento, una decisión, que la charlamos mucho en familia, y fue que sentíamos que Carlos quería realizarse como persona. Yo más le hice un planteo de que lo mejor que podía pasar es que él estuviera íntegro. Y fue así como, bueno, inició su carrera ya grande, habiendo trabajado en diversos lugares, ¿no? En las obras, en la construcción, trabajó en las jugueras como técnico químico. Él se recibió de técnico químico, ¿no? En la escuela de allá de Neuquén. Y bueno, transitó eso, desde su nacimiento en la cordillera, en el campo, para llegar al estudio máximo que fue ser maestro, ¿no? Y con el lugar de un maestro que se recibe a los casi 37, 38 años, que bueno, fue muy cortito el tiempo, digamos, que él trabaja como docente. ¿Cómo concebía la educación? ¿Qué pensaba él sobre la educación? La educación no estaba desligada, digamos, de lo filosófico y de lo ideológico, ¿no? Es decir, para Carlos, ya siendo una persona muy formada, aparte de un muy buen lector y también un muy buen político, porque político no es solamente la persona que puede estar ocupando algún cargo en política o de gobierno, digamos, de actuación sindical, sino que todos nosotros somos seres políticos. Es decir, nosotros, tanto Carlos como yo, concebimos eso, que nuestras formaciones, nuestra forma de vida
es ideológica, ¿no? Dentro de la propia casa, ¿no? Cómo vamos a educar a nuestros hijos, en qué principios, sobre la base de qué principios, ¿no? Y de qué prioridades, ¿no? Carlos tenía claro que la educación era la herramienta fundamental para liberar a los pueblos de cualquier tipo de opresión. Eso era un principio básico. Y en eso decía que justamente daba las herramientas necesarias para que muchos de la gente que trabajaba en el campo, que no tenía formación formal, pudiera tener herramientas para justamente poder tener derechos como ciudadanos, como personas. Lo fundacional era el derecho humano, ¿no? Esto. ¿Cómo hacer para rearmarse después de lo que viviste y continuar en la lucha, ¿no? De alguna manera, por esos derechos que recién mencionabas. ¿Cómo te reestructuraste? Cuando uno tiene una pareja justamente compatiblemente ideológica, y yo creo que después que Carlos ya ha transitado 7 años, ¿no? de su asesinato, tanto Camila, que hoy tiene 22 años, y Ari, que cumplió 17 años, transitaron toda su primera etapa de adolescencia con una situación muy difícil, muy pública. Creo que las tres nos fortalecimos en ser personas justamente muy ideológicas, rescatando esto de lo humano, como un legado familiar, no solamente un legado social, es un legado familiar. Y aunque Carlos no esté, está en nosotras y está en la posta que nos dejó a nosotras para continuar con esos ideales por los cuales él trabajó, luchó, construyó, fundó nuestra familia, vamos a decirlo así, la fundamos juntos, la construimos. Y creo que eso es así, las personas son únicas, son insustituibles y a nosotros nos dejan muchas cosas por las cuales uno puede seguir viviendo. Creo que la vida es muy difícil. Ayer justamente lo hablamos en una escuela de Castex, de adultos, que justamente la vida es muy difícil, tiene muchas injusticias, pero que hay que ponerle el cuerpo y el pecho siempre, y que bien vale la pena vivirla. Ese es el mensaje que hemos logrado transformar y que vamos transformando de a poquito, mis 2 hijas y yo, y de a poco ir recuperando justamente el sentido que tiene para nosotros como educadores, ¿no? Claro. Es decir, que este guardapolvo que se ensangrentó aquel día en la ruta no quede ahí, sino que se levante y que en la figura de Carlos se transforme en algo que sea realmente positivo para nuestra sociedad. A lo largo del país hay agrupaciones que llevan su nombre, su rostro, su figura aparece en muchos espacios, en muchos lugares, desde lo familiar, desde las tres, ¿no? ¿Qué sentís que deben reflejar o llevar adelante esas agrupaciones que llevan el nombre de Carlos? ¿Qué deben representar? En realidad hay lugares como son las escuelas, las bibliotecas, los salones, las calles, los barrios. Creo que esos son parte de nuestra sociedad que reflejan nuestra cultura y todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Y más específicamente los lugares como las bibliotecas, los laboratorios, donde Carlos trabajó tanto, ¿no? Y me parece que eso, en ese sentido, nosotras estamos totalmente de acuerdo con que lleven el nombre de Carlos. También sabemos que dentro de las luchas docentes y dentro de otras luchas de los trabajadores aparece la bandera o el rostro, la imagen de Carlos, que se volvió un ícono de lucha. Que algunos le ponen algunos valores, otros, que no en todos coincidimos, pero sí creemos que las agrupaciones políticas o en los momentos electorales no se debería usar el nombre ni el rostro de Carlos, porque creemos que ya eso roza con intereses más propios, que no sentimos que se identifiquen, digamos, realmente con lo que para todos nosotros significa Carlos, ¿no? Nosotros podemos relacionar la imagen de Carlos con la defensa de la educación pública, con valores muy importantes como eso, hasta podemos diferenciar por todos los derechos humanos y sociales, por el derecho a la educación, por el derecho a manifestarnos. Creo que esos son mucho más amplios, que van más allá
de cualquier interés de alguna agrupación. En eso yo me he manifestado varias veces. Mis hijas son las que en este momento más, con la edad que tienen, más me preguntan, ¿y a quién le pidieron permiso? ¿No? Esa es la pregunta que se hacen ellas. Y justamente por eso, bueno, en respeto creo que también de que ellas, ninguno de nosotros como familia, utilizamos su nombre para ninguna formación de ningún tipo de agrupación, creo que bueno, eso tendría que ser también ejemplo para otros, ¿no? Nosotros, la bandera de Carlos, la imagen de Carlos es el actual pedido de justicia plena, de justicia completa, que tiene que ver con la causa Fuente Alba II, que está pendiente, y que tiene que ver con las responsabilidades políticas, las órdenes políticas que se dieron ese día en Arroyito, donde disparó el policía bajo órdenes policiales y del exgobernador de la provincia, Jorge Omar Sorge. Por último, preguntarte, ¿vivís hoy tranquila en la provincia? No. No. Lamentablemente el autor material se lo vio hace 2 años salir de la alcaldía de Zapala, habiéndose ratificado en la Corte Suprema de la Nación su prisión perpetua. Salió de la localidad de Zapala digamos, esto amparado por la propia gente de la alcaldía, y nosotros salimos a denunciarlo. Hablo todas las organizaciones que muchas veces me acompañan, ¿no? En este pedido de que sea trasladado a una cárcel federal porque tiene estos privilegios. Poblete sigue saliendo y he tenido distintas denuncias de gente que, digamos, que uno no puede, los compromete un poco a dar, ¿no?, información sobre esas personas, pero que saben que salió fehacientemente y muy cerca de mi casa, de donde yo estoy viviendo. Creo que eso provoca una inestabilidad y por eso tiene que ser lo más pronto posible el traslado a la cárcel federal. Pero nuestra gran preocupación son los que están amparando. Ha sido a cambio de algo, es decir, la garantía de que él salga es porque Poblete, el día que se le dijo usted tiene algo para decir, no dio la información de lo que realmente ocurrió aquel día, de quién recibió las órdenes para efectuar el disparo, ¿no?, y ubicarse en el lugar que se ubicó para disparar contra el auto, ¿no?, en el que se iba refugiando Carlos, ¿no? Se iba retirando, no se cortó nunca la ruta. 6 grupos de policía especial fueron a reprimir a más de 800 docentes que estaban en ese lugar, ¿no? Qué difícil es encontrar la verdad en ese marco, ¿no? Sí, y justamente por eso está el documental. Es el elemento para que la sociedad argentina, que también necesita una respuesta sobre la justicia, sobre esta deuda pendiente que tiene la justicia argentina con el colectivo de los docentes particularmente, pero el colectivo, digamos, social, es decir, de una sociedad entera que vio cómo se lo fusiló a Carlos aquel día en la ruta, ¿no? Hay un camino para cada ser humano. No somos todos iguales. Hay que transitarlo con mucha confianza y respetando el camino del que está al lado, sin egoísmo, humildemente, sencillamente. Hacer o no hacer, pero enfrentarlo todo, analizándolo, escuchando, criticando, pero estar, ser uno, pisar la tierra de nuestro camino, saborearla, catarla, beberla, chuparle el tuétano a la vida, sin miedo, sin egoísmo, no pensar si sale bien o mal.